Saludos, hoy tenemos una sesión un poco diferente. Vamos a dialogar sobre los DESCAs, la inteligencia artificial y las brechas de pobreza-riqueza. Como ya sabemos, los DESCA son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Para los que no han usado ese término, eso quiere decir que derechos económicos que en el mundo todo ser humano tiene derecho a acceso a una vida sana y con sus necesidades básicas atendidas. Eso es la parte económica. Y la parte social tiene que ver con nuestro derecho de vivir en un país, en un sistema social, donde se nos atienda esas necesidades básicas en términos de salud, educación y bienestar. Y la parte de nuestros derechos culturales tiene que ver con nuestra identidad, sea nuestra raza, nuestra religión o nuestras tradiciones y costumbres. Tenemos derecho a comer la comida que es típica para nuestra forma étnica de ser. Tenemos el derecho a nuestros bailes y nuestros cantos. Eso se trata de nuestra identidad. Y en la parte ambiental, realmente hay una bifurcación, porque tenemos derecho a un ambiente sano, y eso implica básicamente el aire, pero también poder estar sin mucho ruido, poder estar tranquilos, viviendo una vida de paz. Todo eso tiene que ver con nuestro ambiente en armonía con la naturaleza, pero a la misma vez la naturaleza misma tiene sus derechos. Y entonces ahora los ríos tienen sus derechos, los bosques tienen sus derechos y tenemos muchas áreas protegidas en diferentes partes del mundo, especialmente aquí en Costa Rica, 27% del país, protegidos. Esos son los derechos de la naturaleza. Bueno, de eso se trata DESCA, y varios de nuestros compañeros de nuestra fundación hoy van a dialogar de diferentes aspectos de DESCA y su relación con la IA y la relación con brechas que tienen que ver con pobreza, riqueza y esencialmente con accesibilidad. Volvemos al tema de la IA. Esencialmente, la IA lo vemos como una moneda con dos caras. Hay una cara positiva y hay una cara negativa. En lo positivo hemos visto muchos ejemplos ya. El sábado pasado escuchamos a María Elena Rúa y Eduardo Riveros hablando de la computación cuántica. Tenemos cada uno de nosotros acceso a tipos de la IA que nos están apoyando en términos de ser nuestros asistentes y a veces nuestros agentes. El otro lado de la moneda es un poco más complicado. Ahí hemos escuchado a Raúl Arechavala, que nos habló como filósofo de la problemática de que la IA domina la forma de pensar y nos está haciendo dependientes en los procesos cognitivos nuestros, en el pensamiento, y eso nos puede perjudicar como humanos. Además, hemos escuchado a Daniel Villaverde, quien nos habló de la regulación de la IA para que no llegue aceleradamente a una inteligencia una superinteligencia artificial que puede
llegar a un punto en que domina a los humanos. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Que hay mucho más que aprender, que tanto en el área positivo como negativo hay mucho que aprender y de eso se trata este curso. ¿Qué está pasando en términos de las brechas? ¿Por qué estamos dedicando esta sesión y la de la próxima semana también para analizar un poquito las brechas que IA y nuestra relación con la IA están causando? Sabemos que existen ya brechas entre países ricos y países pobres y eso se puede ir agudizando. Ya tenemos diferentes situaciones en países como algunos de nuestros países centroamericanos, como Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Además Haití, países muy afectados por la pobreza ya con las condiciones que están viviendo. Entonces, ¿qué va a pasar en esos países? A la misma vez, si miramos adentro de diferentes países en el mundo, hay áreas de pobreza en todos los países del mundo. Casi todos los países del mundo tienen áreas de pobreza. Entonces se va a agudizar esas áreas de pobreza con la situación que estamos enfrentando y por enfrentar. ¿Qué va a pasar en términos de brechas internas a nuestras sociedades? Pero tercero, también tenemos que estar mirando adentro de nuestras organizaciones, adentro de nuestras instituciones, porque las brechas que se están creando ahí quizás no son tanto de riqueza y pobreza, pero son de diferencias de estatus adentro de las organizaciones que se están agudizando y que tienen implicaciones, y en ese sentido Byron Miranda nos va a hablar de eso el 16 de mayo. Además de las organizaciones, vivimos en comunidad y ahora estamos viendo que en comunidad, cuando hay personas que dominan mejor la tecnología de la IA, ellos están superando en sus comunidades naturalmente. ¿Qué pasa con las personas que somos un poco más viejos y que no dominamos toda la tecnología? ¿Cómo se maneja la situación comunitaria? Vamos a las familias. A las familias ya se está muchas veces diciendo, por favor no traen su celular a la cena. ¿Por qué? Porque no queremos en una situación familiar donde hay una oportunidad de tener una riqueza de diálogo intrafamiliar, más bien crear una situación de pobreza donde cada persona está sentado en la mesa y en vez de estar dialogando con miembros de la familia o con amistades, están todos con su celular. Estamos rompiendo los esquemas de construcción humana y eso es una pobreza. Y el último punto en términos de brechas, porque para mí hay estas seis áreas de brechas, tiene que ver con el yo, la brecha que la tecnología de la IA está creando adentro de mi persona. Yo diría que yo soy 25%, o sea, como híbrida, soy 25% IA. Pero mi técnico, mi camarógrafo que me está grabando en este momento, que se llama Giovanni, yo diría que Giovanni es 75% IA. ¿Cómo yo lo mido? Lo mido a base de la cantidad de IA
que él está utilizando en su vida, ¿no? Y hay muchas IAs que ya los tenemos tan dominados que ni recordamos que eso forma parte de la IA, yo IA. Entonces, ¿cómo es el balance de la IA versus el yo humano y cómo mezclo yo este balance para ir creando el yo híbrida que todos estamos comenzando a tener en proceso de evolución. Nos estamos evolucionando de forma híbrida o híbrido. Entonces, para ir cerrando, esto ha sido un vuelo de pájaro sobre qué sonotesca, cómo estamos mirando la IA, positivo o negativo. No es una cosa que todo es bueno ni todo es malo. Son dos cosas que tenemos que aprender a integrar filosóficamente en nuestros procesos de análisis. Además de eso, ¿qué son las brechas? ¿Cuáles son las brechas? Y cómo podemos construir puentes para cerrar las brechas. Ahora vamos a seguir el diálogo a todos los compañeros que nos van a seguir. Ismael creo que es la próxima persona, pero también Lidiet y Janet y Honorio, de todos de nuestra Fundación Ética Visionaria, que van a compartir con nosotros en esta sesión, y todas y todos también que están conectados. Gracias.